Me encanta el 7, dicen que es día perfecto. A Nelson, que siempre lleva cuentas de los números. Aquí estamos, señores. Buenos días. Es viernes 7 de agosto. Así que nos encanta saludarles con muy buen humor porque se contagian los ánimos y queremos que la jornada sea buena. Está el equipo listo para Enfoque Matinal. Envío también la bendición entonces para mis compañeros Pablo Maquín y Nelson Rodríguez, que nos acompañan en la virtualidad. Buenos días. Buenos días, Avis. Buenos días, país, República Dominicana, en viernes. Yo sé que lo de viernes no tiene el sabor de otra época, pero hay que sacar de abajo y tener vocación para la alegría y la felicidad a pesar de los malos tiempos. Siempre uno puede hallar la forma y manera de ser un poquito feliz. Así que vamos a contar y a comentar la actualidad. Para eso estamos. Nelson Rodríguez. lo que queda de él, como dice. Tan buen piquero. No, realmente hay mucha mala noticia por todos lados. Hay que escarbar, casi inventarse las cosas positivas en este tiempo. La economía, la salud, la educación, que no se sabe cómo que va a comenzar. Y mira, voy a comenzar también con una luctuosa, el fallecimiento de Príamo Rodríguez en Santiago. Dicen que todos somos iguales ante el reino de los cielos, pero a veces hay que hacer sus excepciones para comentar cuando se trata de un hombre emprendedor como Príamo, de grandes inversiones en múltiples áreas, no solamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Recuérdense que incursionó con éxito en la educación. La Fundación de UTESA, universidad privada popular, la más popular entre las universidades privadas, incursionó también con éxito en el sector salud, tiene inversiones, y en los medios de comunicación. A la hora de su muerte era presidente del diario La Información, del centenario diario La Información de Santiago. Lamentable pérdida por el coronavirus y otras complicaciones de Príamo Rodríguez. Y a la gente de Santiago que se cuide. Yo, viendo ayer la lectura del boletín de salud pública, la positividad en Santiago sigue en 45%. Señores, eso es una... ¿Cómo? Eso es el 45% de la positividad en Santiago, que está subiendo porque la semana pasada, no sé si a principio de esta, yo comenté que estaba en 44 en Santiago, en la ciudad de Santiago, porque a nivel general la positividad de la prueba está en 35. Exacto. Pero en Santiago, que allá está cundido eso de coronavirus, como dicen. Santiago es uno de los principales focos. Sí, señor, la positividad... si tú divides y la focalizas en Santiago, da 45. Eso es una exageración. Además, Santiago está en el tercer puesto en la cantidad de casos, 7.200 y tanto, solo por detrás del distrito y de Santo Domingo. Y está tercero también en el número de fallecidos, con 164. Entonces, santiaguero, esto vale para todo el país, pero en especial para ustedes, la gente de la ciudad corazón, cuídense. Que Santiago es en el país de los principales focos. Ya se dice que la ocupación de camas, recuérdense que hasta en eso Santiago estaba liderando con un 103% de camas UCI ocupadas. Ya el ministro dice que está en 87, 90, que se han incorporado algunas nuevas camas. Entonces ahí está esa tragedia del coronavirus, que se lleva gente valiosa como Príamo Rodríguez, tragedia que sigue afectando el mundo. Es un reversazo para atrás que está dando el mundo entero. Miren a Estados Unidos ya va para 5 millones de casos y hoy va a llegar a 160,000 muertos. Recuérdense que comenzaron a poner cifras 120, 130, 140, 160, pero hubo una primera cantidad, la primera que se dio en Estados Unidos, que fue 200,000 fallecidos. Esa fue la proyección. Hoy llega, debieron redondearlo, estaba en 159,900 y tanto. Así que ya Estados Unidos está en 160,000 fallecidos. Ahí está Brasil, que ya redondeó los 100,000 muertos y va para los 2,5 millones de casos.
Entonces, nada más menciono Estados Unidos y Brasil, porque esos son los dos campeones, Trump y Bolsonaro, que se han puesto primero y segundo en casos y en fallecimientos en el mundo entero. Pero es una realidad que afecta a muchos países, incluso Israel. Yo recomiendo un reportaje del New York Times sobre la educación en Israel y el gran fracaso que significó la apertura o finalizar, perdón, el año escolar en Israel, que cantaron victoria temprana. Es decir, que por donde quiera están salpicando este tipo de situación. La economía por igual, ahí ofreció la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ayer, Alicia Bárcena, su directora ejecutiva, el 6º informe de la economía del mundo y de la región. Eso es para coger miedo, señores. Y principalmente para los gobernantes, que van a tener que tener buena imaginación, de tener que ser creativo. Dice la CEPAL que este año el comercio internacional va a tener una reducción del 23%. Por eso no es nada. CEPAL da una serie de datos y dice que en los momentos picos de la pandemia, la navegación aérea, los aeropuertos, todas esas tipo de cosas, se redujeron en un 95%, señores. Y el tráfico de carga en un 50%. Recomienda la CEPAL, por eso que yo digo que hay que ser creativo, que los gobiernos de la región deben impulsar cadenas de valor regionales estratégicos a nivel de economía. Dice la CEPAL, son 650 millones de habitantes, consumidores. Entonces hay que promover, y miren esto, dice la CEPAL, la siguiente agenda: comercio sin papeles y un mercado común digital para reducir la vulnerabilidad. Oigan eso, comercio sin papeles y un mercado común digital. Al señor que nos encuentre confesado. Por último, algo que me ha llamado la atención y que es la expresión de la falta de institucionalidad en la República Dominicana, que nosotros pretendemos y queremos ser un Estado con todas las de la ley, pero que nos falta mucho. Ustedes vieron ayer 2 ruedas de prensa, contratistas de centro diagnóstico, que construyeron unos centros diagnósticos a cargo de la USOE. Ellos quieren que le paguen rápidamente antes del 16, 300 millones de pesos. Y una serie de ingenieros también hicieron rueda de prensa, incluyendo un ingeniero individual que construyó un centro de la UAS en Mao. Y él dice que va a someter a la justicia al de USOE si no le paga, porque él viene bregando desde el 2011 por esa deuda. También los suplidores del alimento escolar hicieron sus ruedas de prensa ayer. Dice que le adeudan más de 5,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene un nuevo gobierno y ahí viene el temor de que el próximo no reconozca o que dilate el pago de esa deuda. Por eso hablamos de falta de institucionalidad, porque esa deuda es con el gobierno. O sea que llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno tiene que pagarla. Pero la experiencia dice otra cosa. Incluso recordaba yo anoche una de las pifias que le atribuyeron a Hipólito en el 12, además del filete aquel de la doméstica. Y Hipólito dio una charla en Codopime, recuerdo yo, y dijo que el gobierno suyo, él no va a pagar deuda de los PLDistas. Oigan eso. O sea que si él ganaba el del 12, él no iba a pagar la deuda de los PLDistas. También le escuché decir en el 12 que cobren ahora, o sea, porque él no iba a pagar deuda. Entonces el temor de los contratistas, de los suplidores, es válido. Incluso en esa charla en Codopime, Hipólito dijo que aplica el librito de Balaguer. Yo realmente nunca escuché ni he visto nada escrito de Balaguer en el sentido de que las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas. Eso dijo Hipólito que era el librito. Entonces, un hombre en el 12 que ya ostentaba la condición de expresidente, que sabe cómo que se bate el cobre, Hipólito Mejía, dice que cobren ahora porque él no va a pagar deuda. Entonces ahí viene el problema. Yo creo, finalizo aquí, Makini,
Sí. Que las deudas, si hay duda con la deuda que deje este gobierno, que van a ser muchas, a suplidores, a contratistas, a proveedores del Estado, si hay duda, que se haga una auditoría para su pago, el nuevo gobierno. Pero resulta que el nuevo gobierno tendrá sus prioridades y también tendrá sus prioridades para pagar. Y ahí vienen algunas aristas de lo que es la corrupción. Algunos dicen que es corrupción legal, porque ahora viene el tráfico de influencia, que está funcionando ahora en estos días. El que no tenga una buena relación, un buen llave en estos días, no va a cobrar. Pero cuando lleguen los otros, ahí viene la influencia, el amigo del ministro, así, agilízame eso. Ahí vienen las comisiones también, porque si tú tienes una deuda que ya la da por perdida, y uno te dice, yo te voy a agilizar ese pago. Entonces eso es corrupción también, tráfico de influencia y como quiera llamarse. Pero ahí están suplidores del Estado, contratistas, pidiendo urgentemente que le paguen antes del 16, porque el librito en República Dominicana, por su atraso institucional y donde realmente no hay una continuidad del Estado, es que deuda vieja no se paga, Maquino. Qué cosa tan grande. Ya son 76,000 casos, 1,246 defunciones y cada día no pasan 24 horas sin que uno se entere del fallecimiento de gente como Don Príamo en Santiago, pero en Baní se nos fue Nelson Eddy Carrasco. Gente muy socialmente útil. Ese es el término, ¿no? Entonces, esto es un asunto muy duro. Yo te estoy escuchando y tú sabes que a mí me gusta mucho lo del refranero popular. Entonces yo te estoy escuchando, tú te estás especializando en traer unas estadísticas, te gusta sacar unas estadísticas del informe y golpear. Entonces yo te estoy escuchando y digo, caramba, en el campo se decía, que no es nada, y mi hija preñada y el guardia trasladado para la frontera. Eso se decía en el campo cuando una familia quería que un señor respondiera por el embarazo de su hija. Entonces le decía, no, pero que eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Entonces, óigame, uno oye esas estadísticas y dice, qué cosa tan terrible que se nos ha echado encima. Y vuelvo al refranero popular, por aquello de que aquel que tiene de todo como un tesoro se topa, pero el que está desnudo, todo le viene menos rojo, porque nuestras estadísticas están ahí. Hay una gran preocupación por la niña bella de la generación de divisas en el país, que es el sector turístico, y entonces nuestros amigos, el imperialismo yanqui, los amigos del Departamento de Estado, pues retiran la alerta de salud global que habían impuesto en marzo y que recomendaba a los ciudadanos norteamericanos evitar viajes internacionales a muchísimos países. El problema es que cambió eso y hizo una lista y Dominicana está en la lista roja. Entonces, eso sí que es grave, porque el gringo, a diferencia de nosotros, cuando va a hacer un viaje, lo planifica un año antes y busca toda la información del mundo. Y el Departamento de Estado tiene una especie de niveles, nivel 1, nivel 2, según el nivel de peligro. Está lo de la advertencia normal, que hay la precaución normal, el anuncio del incremento de la precaución, y está el de no viajar. O sea, en el último nivel estamos nosotros. O sea, en un momento donde estamos haciendo esfuerzos para relanzar la economía, lo cierto es que son asuntos difíciles. O sea, tú dices, bueno, acá, ¿y dónde se va a detener? Se va a detener esto. Menos mal que hay un anuncio de que saludos a Omar Benítez, ministro de Agricultura, pues hay un acuerdo con la embajada china, con el gobierno chino, para vender nuestros aguacates en China. Entonces, esa es una buena noticia y hay que saborearla mucho porque precisamente estamos escasos de buenas noticias, y que nosotros logremos cautivar al mercado chino en lo que tiene que ver con nuestros aguacates sería una maravilla. Pero miren, hoy hay en La Vanguardia de Barcelona, en el periódico La Vanguardia, un artículo del mi viejo profesor Anthony Gutiérrez Rubí,
que la verdad es que yo se lo envié a los dirigentes, líderes políticos, amigos. Deben tenerlo y leerlo, pero esto lleva una especial dedicatoria para Luis Abinader porque Anthony Gutiérrez Rubí hace una serie de sugerencias y parte de un artículo que escribió en el 93 en Wall Street Journal, el que es el llamado como el filósofo de la administración, Peter Drucker. Este señor ahí presentaba 6 reglas, consejos para presidentes. Miren qué capacidades resumen. Lo primero es qué hacer. Un presidente lo primero que debe cuando llega es qué voy a hacer. Y el consejo estriba en que no debe obstinarse en hacer lo que él desea, aunque esto esté fuera del centro de su campaña. Esa obstinación puede ser peligrosa. Otro consejo, concentrarse. El presidente tiene que concentrarse, no diversificarse. La otra tiene que ver con no apostar a una sola cosa por segura, por definitiva. Dice Drucker que un presidente efectivo sabe que no hay una política libre de riesgos. Otra cosa, la cuarta, dice, un presidente efectivo no microadministra, se centra en lo fundamental. Atención, Luis Abinader. Esta sí es buena, porque esta ahora me entero yo de dónde sacó el profesor Bosch en el 62 aquella expresión, no, es que un presidente no tiene amigos. El presidente se debe a la nación. Pues esa es una máxima de Lincoln que utilizó el presidente Truman cuando subió John F. Kennedy en el 63. Un presidente no tiene amigos en la administración pública. Y él preguntaba, ¿y para quién trabajan los amigos? ¿En favor de quién hablan los amigos? ¿A quién realmente informan los amigos? Ahora que estamos en este show que se repite cada 4 años, que son las últimas horas de un gobierno y la gente a la que le deben su dinero exigiéndolo, pues ahí tú ponías algún elemento que tiene que ver con esta parte. Y es que ahí es que entra el amigo del mandatario que te resuelve ese problema. Claro, en esa resolución puede estar el 15, el 20, el 30 y hasta el 40%. A ti te deben 10 millones, si yo te consigo esos 10 millones, tú me darías 3, y tú que sabes que eso está en la filosofía hipolitiana de dejar poner, de no pagar las deudas viejas y a las nuevas dejarlas poner viejas, es el caos de casi siempre. Entonces, estas reglas tienen una gran utilidad, esto lo plantea el profesor Anthony Gutiérrez Rubí, por la época que se está viviendo, incluso que se vivía antes del COVID, una época de mucho miedo, de mucha desconfianza. Hay una crisis de confianza del ciudadano hacia los gobiernos, pero los gobiernos son cada vez más débiles frente a los poderes multilaterales. Entonces ahí viene una frase muy buena: la historia no se repite, pero nos advierte y debe inspirarnos. Entonces por ahí va la cosa. Y cita otro libro fundamental, lamentablemente solo está en inglés, La paradoja del poder, de Dashiell Kellner, que ahí él presenta un patrón según el cual las personas se elevan en función de sus buenas cualidades, pero su comportamiento empeora cada vez más a medida que asciende. Esto huele mucho al PLD. Ganan el poder con la empatía y lo pierden por la arrogancia. Claro, después de 16 años de poder. Y aquí cita también el famoso síndrome de Ubris, que es un término de los griegos que rescató el profesor David Owen, que es un poco una especie de característica de la personalidad que afecta a los grandes líderes. Que llega un momento donde ellos
consideran como que no se equivocan, su ego está por encima del sentido común, se consideran imprescindibles, sin mí se hunde este país. Entonces, ese síndrome de hubris ha atrapado y ha devorado, dice Anthony Gutiérrez Rubio, a muchísimos líderes. Entonces, por eso he querido rescatar este artículo que, como ustedes ven, se centra en otro artículo de Peter Drucker del 93, que contiene pues esos 6 consejos a los presidentes cuando llegan. Así que con especial dedicatoria al presidente electo Luis Abinader, ojalá que los asistentes del presidente electo se lo hagan llegar este artículo de Anthony Gutiérrez Rubio, que está en el periódico La Vanguardia. Saben que no puedo dejar de iniciar sin referirme a la triste partida de el tan reconocido y querido Príamo Rodríguez Castillo. Yo que he estado toda la vida en Santiago y la he visto transformarse en una pequeña urbe, en una prometedora ciudad, en un progresista escenario para los que están y para los que llegan. Sé que ese progreso de Santiago tiene nombres: una cúpula empresarial, una sociedad comercial, unos ciudadanos, una población muy comprometida que ha hecho su parte en cada etapa. Así que el muy querido Príamo Rodríguez Castillo también era uno de esos nombres que queda en la historia registrado por todos sus aportes. Un hombre de inversiones en la salud, en la educación, en la etapa social, en la comunicación, en diferentes aspectos. Así que su partida hoy pone muy triste a Santiago, y peor porque entonces se hace en medio de todos estos protocolos COVID que no permiten que uno esté cerca de la gente que necesita sentir el consuelo. Lo dejamos sentir por aquí. Hay 2 proyectos que en las últimas horas han ganado atención y yo quiero referirme a ellos. Un primer proyecto es la propuesta que llega firmada al Senado por Charlie Mariotti y también Cristina Lizardo. Están saliendo los dos, pues no sé si será acogida en toda su estructura la propuesta que llega al Senado, atendida por muchísimas solicitudes, y hay una gran población que está aplaudiendo esto. Esta semana hemos hablado del tema aquí en el programa y ustedes saben que yo he sido una vocera aquí de los intereses de los padres respecto a la escolaridad en este momento de pandemia. La propuesta se refiere a que en el próximo año escolar la inscripción no sea cobrada por una condición económica de protección a las familias en momentos de pandemia, y que no pueda alterarse la tarifa que los colegios tuvieron durante el periodo escolar 2019-2020. Recuerden que ahora vamos al 2020-2021. Son 7 artículos apenas, muy claros, precisos, y esto ha estado compartiéndose en los distintos grupos de manera contagiosa en las últimas horas. En principio se creía que era una fake news, una noticia falsa, justamente porque los firmantes no pertenecen a una comisión de educación, son salientes, y se cuestionó si era real. Pero quiero compartirles que hay una gran expectativa sobre si esa solicitud será atendida. Y las familias consideran que sea esta o sea otra medida, el gobierno entrante debe tenerlos en su agenda. Ya ustedes vieron esta semana cómo entrevistamos a la Asociación de Colegios Privados. Ellos tienen una perspectiva totalmente distinta. Por el contrario, consideran que las ayudas deben ir en función de beneficiar las administraciones de colegios. Se refieren a que el Estado emita bonos a las familias depositados a los colegios, lo que se traduce en dinero en efectivo que se entregue a los colegios como compensación. Yo no creo que esa propuesta encuentre acogida. Vamos a ver por dónde se cocina todo esto del próximo año escolar, pero hay una gran realidad. Un número importante de familias no ha reinscrito a sus estudiantes, no ha reinscrito a sus hijos, esperando, primero, qué decisión tomaría el Estado que les favorezca, y segundo, porque hay ahora mismo un presupuesto sacrificado. El dinero no está, esa liquidez no está. Entonces, los padres no quieren que sus hijos pierdan el año escolar. Yo no creo que se trata de no enviarlos, se trata de agacharte un poquito mientras ves hacia dónde van las cosas. Segunda propuesta, una que me parece también muy interesante.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en las últimas horas ha dicho, esto de las cárceles tiene que coger forma también. El nuevo gobierno debería decidir integrar, fusionar dos mundos que se mantienen como el infierno y la gloria, así de divididos. Y me refiero a la Dirección General de Prisiones, que administra a las cárceles del viejo modelo, ahora que se están anunciando muchas fusiones y también desintegración de instituciones que se consideran no son suficientemente eficaces en la administración pública, y está el otro, que es el nuevo modelo penitenciario. Ya no deberíamos llamarle nuevo, pero el modelo penitenciario nuevo es la manera de distinguirlo. Miren, en una comparación que ustedes, yo entiendo, van muy bien a comprender, es como la gloria y el infierno. Si usted está en el nuevo modelo y está en el viejo modelo, si usted está en el nuevo modelo penitenciario, usted es dignamente un interno. Pero si usted está en una cárcel tradicional, usted es un preso. Si usted está en el nuevo modelo penitenciario, usted duerme decentemente en una cama. Si no, en el viejo usted tiene que pagar por un colchón. Y si desea una cama, tendrá que fabricársela o traerla de fuera. En el nuevo modelo penitenciario hay una agenda de reinserción. Usted va a recibir cursos, va a estar en una programación de reintegración, hasta con acceso a educación superior. En el viejo modelo penitenciario usted tendrá una amplia agenda de ocio con disponibilidad de perfeccionalizarse en el crimen, porque se da una especie de barrio activo ahí. En el viejo modelo penitenciario, usted siempre estará en una sobrepoblación, hasta donde lo hemos conocido hoy. En el nuevo se mantiene mucho el cuidado de que haya el número de internos que tolera el sistema para no caer en colapsos. Nosotros tenemos ahora mismo 42 recintos penitenciarios, de los cuales 18 son viejos y 22 son nuevos. Ahí hay más de 27,000 hombres y mujeres. La Procuraduría General de la República ha presentado, y de paso dará apertura ahora en agosto, a la Nueva Victoria, un proyecto con el que se espera se transforme de manera vital las cárceles dominicanas, porque la Victoria, tal como la conocemos hoy, tiene más de 8,000 presos. Eso equivale a las 18 cárceles viejas juntas. Pero entonces eso no tendrá espacio para las 18 cárceles viejas, sino solo para que los que están en la Victoria Vieja pasen a un nuevo modelo. Pero mientras nosotros tenemos dos modelos de gestión, estaremos siempre ante un caos administrativo, para llamarlo de alguna manera, un caos administrativo. Tanto así que el viejo modelo ha manejado 350 millones de pesos anuales como presupuesto, y el nuevo 750 millones anuales de presupuesto. O sea, lo duplica. Significa que las decisiones que se van tomando ahí, de si podemos ser más decentes o no, son estrictamente económicas. Para arrancar, recuerden que este año casos judiciales como el de Embraer, lo de Odebrecht, esos recursos se destinaron a construcción de nuevas cárceles, y por eso tenemos algunas reformadas y esto de la Victoria. Pero esa propuesta de que se unifique, de que ya no haya brecha, porque fíjense que cuando hablé de la comparación de cómo se vive en el viejo y en el nuevo modelo, ni siquiera mencioné la parte corrupción, que es a donde se corona esto, a donde se corona lo más perverso de las cárceles dominicanas, la corrupción. Ese es también un tema que la Comisión de Transición y de Administración ahora de las Cosas del Estado, que está haciendo propuestas de cambios muy, muy fuertes, debe hacer cocina. Se puede hacer cocina por ahí. Yo pienso que la sociedad lo va a aplaudir y lo va a reconocer, porque todos tenemos algo en juego. Aunque usted no esté preso, lo que ocurre ahí trasciende a usted, no hay dudas. Compañeros, ¿qué tienen también por ahí? Yo tengo tres cosas breves. Mire, mañana se reúne por primera vez, luego de la debacle electoral, el comité político del PLD. Hay mucha expectativa. Yo recomiendo en mi artículo de hoy que analicen el pasado y las proyecciones futuras de manera autocrítica, que no se precipiten en convocar al Congreso. Ya de una vez, un Congreso
si van a convocar el Congreso, eso tiene que ser un proceso que involucre a toda la militancia, a toda la base, que haya muchas discusiones, para que no sea un evento donde se vaya a corroborar lo que diga la cúpula. Pero lo que quiero resaltar es algo que dijo Frei Betto. Ese nombre es muy familiar para lo de mi generación, la teología de la liberación. Betto es un fraile dominico brasileño que analizó muy bien la salida del Partido de los Trabajadores de Lula del poder. Y él escribió algo que si usted lo lee sin saber que es para el PT de Brasil y Lula, usted va a pensar que es para el PLD. Miren parte del fracaso del PLD, pero que lo escribió Frei Betto para el PT de Brasil. El PLD, digo yo, aquí cito, se volvió una formación especializada en su perpetuidad en el poder. Pasó de ser un proyecto para el país a un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que cambiar el país. Señores, eso fue escrito para Brasil, pero eso es el PLD. Lo otro que quiero decir es el trauma de la transición. Señores, eso provoca depresión, provoca crisis personales. No es lo mismo salir del poder que coger para la oposición. Y más gente que se acostumbró a un nivel de vida. Un dato casi anecdótico, me llamó alguien de Santiago, temprano, antes de salir al aire, y me dijo, voy camino a la capital. Y yo, ¿y qué usted viene a buscar para la capital? Dice, voy a entregar la jipeta que la Comisión de Transición acordó que se entregaran los vehículos, pero que se entregaran en la capital. Entonces, esa persona se va en guagua para Santiago, después que deje su vehículo. Parece que es un problema práctico eso de que los vehículos, las instituciones lo entreguen aquí en la capital. Pero pongo el ejemplo, y es un tema, Pablo, para el psiquiatra un día de esto, de los traumas, de lo que causa pasar a la oposición y cómo llegan gente con hambre y sed. Lo último es el informe del Cabo Ventura. Le voy a hacer un monumento al Cabo Ventura. Los detenidos en el toque de queda. Recuérdense que está la expectativa que el toque de queda termine el domingo, el próximo domingo, los 20 días. No sé si mañana, hoy, el mismo domingo se va a extender el toque de queda o si realmente es un acuerdo para dejarle esa semana a Abinader, pero el toque de queda termina el domingo. ¿Y qué informa la policía? Los apresados ayer jueves, 629, 36 vehículos retenidos y 377 motocicletas. Ahí lo dejo. Bueno, sobre lo que decías, Adi, de esto del sistema penitenciario, ahí hay que destacar el tema de la corrupción. O sea, el nuevo sistema penitenciario es revolucionario, positivo, de una utilidad social más que demostrada. Una de las grandes personalidades del nuevo sistema penitenciario a nivel de Latinoamérica es dominicano, que es Roberto Santana, incluso es el presidente de la Academia Latinoamericana del nuevo sistema. En Guatemala hay hasta una cárcel con el nombre de Roberto Santana y se ha hecho un trabajo maravilloso, sobre todo a partir de Radamés Jiménez, que fue el que dio luz verde para que eso caminara. Ahora, ¿dónde está el problema? Lo que decías al inicio, en el nuevo sistema eres un interno, en el viejo eres un maldito preso. Sí, pero hay una anotación ahí. Y es la corrupción. Si tú tienes 100, 200 mil pesos mensuales, tú entonces vas a vivir como un príncipe y hay anécdotas de cómo vive un narcotraficante condenado. Pienso ahora en Florian Félix, que tenía una pequeña suite dentro de Najayo. Y eso se grabó y salió a los medios. ¿Cuántos detenidos hubo? ¿Alguien sabe? No, eso es un entramado de corrupción maldita, que ahí hasta ahí se muestra la desigualdad en esta sociedad. Aquí hay gente que no le dan la libertad porque se dañó la camioneta que debe llevarlo de Najayo a la fiscalía y él no tiene cuarto para pagar un taxi. Es el drama que vive el pobre.
Y por eso es tan importante el nuevo sistema penitenciario. Pero ¿por qué el viejo sobrevive? Porque esta es una sociedad inoculada de corrupción en todas partes. Esto es una cosa del carajo. Y eso quería destacarlo. Sobre Frei Beto, te escuchaba, Nelson. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Frei Beto hace unos cuantos años, cuando él estaba en esa etapa que pronunció, que dio esas declaraciones en un artículo memorable en Brasil. Y el centro de las argumentaciones de Frei Beto, que incluso terminó renunciando porque se dio cuenta de la situación. Él me contaba, no, el problema del PT es que en la bonanza económica, en el éxito en la gestión económica que han tenido los gobiernos de Lula, del PT, lo que hicimos fue construir consumidores, no hombres nuevos que entendieran que cuando el Estado te está regalando, facilitando una casa, está haciendo el esfuerzo el que tiene trabajo y paga impuestos. Entonces se fue generando una clase media que cuando vino la crisis económica y ya esa clase media se acostumbró a las facilidades que le daba ese gobierno, que incluso lo llevó de pobre a clase media, entonces esa clase media le dio la espalda a ese gobierno. ¿Por qué le dio la espalda? Porque junto con la lucha por mejorar las condiciones materiales de la gente, usted tiene que buscar la manera de concienciar, como se dice ahora. Nosotros decíamos en la UAS, concientizar a la gente de dónde ese bienestar suyo, usted era un desbaratado, un pobre, y le dieron la oportunidad de mejorar y un emprendedurismo, como se dice ahora. ¿Por qué? Eso hay que explicarlo despacio. El PT como el PLD no explicó eso. Y ambos, amén de lo que ya dijiste, que es el meollo del tema, ese ciudadano, cuando le llegó la hora difícil de la crisis económica, da la espalda. Claro, en esto viene el tema de la corrupción. Sí, pero ¿de cuál corrupción tú me estabas hablando en este país donde las fortunas recuerden aquel cigarrillo Premier que dice tiene sabor a pueblo en Premier? Aquel Estado ha sido el origen de la mayoría de las grandes fortunas. Es decir, que la corrupción va y viene. Ahora, esa clase media, cuando siente que ya no puede consumir como ese gobierno que creó las bases económicas para que el sector productivo relanzara la economía, cuando ya no puede consumir igual, se indigna y le molesta lo que antes no le molestaba. Entonces, creo que lo que hizo ese artículo de Frei Beto y esa reflexión, fíjate que debe ser más de 8 o 10 años que yo hice esa entrevista, y cuando te escuchaba lo recordé aquello de, es que el problema fue que hicimos consumidores y teníamos que ser ciudadanos. Y un país que no logra ciudadanía, sino que tiene votantes, entonces no tiene futuro. Y ahí está el problema. Esa es la explicación central de la crisis brasileña, que incluso llevó a una situación tan inverosímil que un grupo de corruptos en el Congreso brasileño depusieron con artimañas paralegales a una presidenta que todo el mundo reconoce como una mujer honorable, Dilma Rousseff. Pero esos son los errores que cometen los partidos cuando hacen eso que acabas de decir, cuando dejan de ser un proyecto político para el bien y se convierten en maquinarias electorales. Saben que yo estoy muy atenta a la asesoría de hoy de nuestro psiquiatra de cabecera, porque nos va a hablar de cómo mantener la salud mental con tus compromisos de trabajo en estos tiempos de pandemia. Yo creo que todos necesitamos ahora mismo que nos den consejo, mucho consejo para mantener la salud mental. Así que vamos a una pausa y queremos invitarlos a ustedes a que estén con nosotros en la entrevista que haremos a nuestro psiquiatra de cabecera, el muy distinguido doctor José Miguel Gómez. En breve estamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN en nuestra esperada sección de salud mental. Saludando al doctor José Miguel Gómez y Montero,
psiquiatra de los del número del continente. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Caramba. Buenos días, bien. Cuidándonos, protegiéndonos, Pablo. Bueno, doctor, usted nos ha ayudado. Mire, usted nos ha ayudado mucho en aconsejarnos sobre la vida en el hogar. Esto que nos ha cambiado la vida y nos ha recluido en el hogar, pero poco a poco la economía se va reactivando y la gente va de a poquito volviendo, regresando al trabajo. Entonces, si usted está de acuerdo, sería bueno como buscar la relación entre la salud mental, pero ya no en el hogar, sino cuando ese señor entra de nuevo al escenario laboral. La salud mental en el trabajo, durante lo que estamos metidos en la pandemia, doctor. Por favor, por favor. Mira, buenos días a todos. Gusto de verles, de escucharles y felicitarnos a todos por este espacio de salud mental que gracias a Dios y a ti, Pablo, todos los viernes está en la población dominicana y la gente le gusta participar y escuchar el programa y hacer hasta consejería y opinión. Doctor, ustedes llaman ya al psiquiatra de cabecera de CDN. Las gracias a CDN. Saludos a Albanel y familia. Así es. Mira, como tú bien decías, en los primeros meses de confinamiento, de quedarse en casa, abordamos muchos temas de cuarentena feliz, de cómo hacer salud mental dentro de la casa, para los niños, la pareja, la familia. Y después abordé varios temas, incluyendo el viernes pasado que hablamos de la salud mental del personal sanitario, ¿verdad? Y la gente lo escuchó muy bien, el colegio médico, los compañeros médicos, las enfermeras y bioanalistas y farmacéuticas. Hoy quiero plantear el tema de la salud mental laboral, porque casi ninguna empresa, a pesar de que todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos, pocas empresas tienen en funcionamiento un programa de salud mental. Y resulta que ahora, en esta crisis, se debe de relanzar en cada empresa un protocolo, un programa de salud mental laboral, porque es evidente que desde el dueño de la empresa, la encargada de recursos humanos, el operario, el que trabaja desde su casa, todo el que interactúa en una empresa, es un ser humano que tiene riesgo igual que otros, que tiene miedo de contagio, que ha vivido un poco del pánico, que también le cambió la vida, o han perdido compañeros o familiares, pero también la empresa ha tenido que despedir a muchos trabajadores. Y eso generó pánico, generó crisis. Y ahora la empresa, la encargada de recursos humanos, que uno espera siempre que sea una psicóloga laboral, tenga las estrategias para implementar un programa de salud mental que vaya a responder a las nuevas estrategias de enseñarle a los trabajadores que quedan en la empresa cómo lograr objetivizar el trabajo, cómo lograr su tranquilidad emocional, su tranquilidad psicológica, su paz laboral, y cómo la empresa asegurarle una buena higiene mental, desde darle la protección del trabajo, la seguridad del laboral. No solamente desde facilitarle la parte financiera del pago o de adelantarle parte de las regalías si la necesita, o de darle un préstamo si lo requiere, sino también en estas condiciones se le dan charlas de cómo cuidar a la familia, cómo cuidarse de no contagiarse. Se le facilitan las mascarillas,
se le facilita un transporte. Ahora con los toques de queda, el caos que hay en este país, Pablo, después de las 5 de la tarde, donde todavía son las 8 de la noche, hay gente que no ha llegado a su casa porque no encuentra transporte y tiene miedo a que lo puedan coger preso. Entonces la empresa tiene que darle una carta que diga que está laborando, tiene que darle un carnet, un permiso. Eso es importante para darle la tranquilidad o facilitar ese transporte. Son alternativas de autocuidado de la empresa, de responsabilidad compartida entre todos. Y el otro ambiente es, que lo he llamado dentro de los hospitales, de elaborar un ambiente adecuado. Un ambiente donde el trabajador pueda, cada ciclo rotatorio, ir a un lugar con buena climatización, donde pueda tener café, té, leche tibia, una musicoterapia, que pueda cada 2 horas o cada 3 horas tomar 15 minutos. Eso es importante para su salud mental. Y entonces se le dan charlas sobre autocuidado, sobre reciprocidad, sobre afectividad, solidaridad, y se le escucha a aquel trabajador que está atravesando un duelo porque perdió el papá o la mamá, o la pareja, o un hijo, o un hermano. Es decir, es todo un protocolo de salud mental. Estoy llamando a las empresas dominicanas a activar recursos humanos para implementar programas de salud mental dentro del trabajo que puedan facilitar las estrategias, los recursos emocionales y psicológicos para ayudar al trabajador en esta condición de vulnerabilidad. Doctor, muy bien. Yo lo estoy escuchando muy bien. A mí me parece que, por ejemplo, los bancos, las telefónicas, las grandes empresas tienen esa posibilidad. Ahora, se sabe que más del 90% de los empleados guardan la relación laboral, trabajan para las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en las circunstancias actuales, las posibilidades económicas de una micro, mediana, pequeña empresa que apenas está sobreviviendo, las posibilidades son más que limitadas para eso que sería el escenario ideal. Llevemos estos consejos a las realidades diversas de las MIPYMES. ¿Qué yo puedo hacer en una pequeña empresa que no dispongo de un área para ponerle aire acondicionado, la musicoterapia, que es una maravilla, un tecito de jengibre con tilo y manzanilla? O sea, ¿qué yo puedo hacer? Porque lo del jengibre puede ir, pero ¿cuáles opciones tiene ese empleador para sus empleados en esta situación cuando es una MIPYME, una empresa que está sobreviviendo? ¿Qué se puede hacer? Mira qué bien, gracias como siempre, tú tan objetivo, tan práctico. Mira, Pablo, en esas condiciones hay lo que le llaman un distanciamiento social, y eso ha generado cambios importantes. La misma mascarilla y el distanciamiento y el saludar con el codo ha roto ese gregarismo, esa afectividad, ese contacto, esa cercanía que tenemos los latinos, que tenemos los caribeños, los hispanos. Entonces, yo pienso que no hay que implementar grandes recursos, simplemente es trabajar la afectividad dentro del trabajo. Y la afectividad puede ser sentarnos en algunos momentos a escuchar. La afectividad puede ser poner algunos letreros que digan gracias, buenos tratos, solidaridad, el que perdió un familiar, entre todos cruzarnos los teléfonos y los correos para llamarlo, para darle el apoyo emocional por la pérdida de su ser querido, y que sienta ese trabajador que la empresa es pequeña pero no pudo ir a la funeraria, pero mandó un obsequio de flores pequeñas, ¿verdad? Un detalle, eso es importante, la expresión de la solidaridad. Pero lo otro puede ser, en esta crisis en que está esa mediana y pequeña empresa que ha tenido pérdidas y ha tenido que tomar prestado,
hablar de cómo entre todos van a tirar para adelante para que esa empresa perdure, para que esa empresa no vaya a zozobrar. Y he visto pequeños empresarios, Pablo, sí, que están al borde de esa quiebra y tenían 6, 10 empleados y para no votarlo hicieron una reunión y se han puesto de acuerdo de bajar un 30, un 40% del salario o ponerlo un día uno, un día otro para no despedirlo, para que no se queden en la calle. Y eso es salud mental, eso es alternabilidad, eso es apelar a la afectividad, al compromiso, a la bondad, a la reciprocidad. Esas son las actitudes emocionales positivas que se ponen a funcionar cuando hay crisis, cuando hay adversidades, cuando hay pandemia, cuando hay situación de riesgo para todo dentro de la esfera laboral. Hay un elemento más o menos nuevo, 15 años, que tiene que ver con el doctor John Kabat-Zinn de la Universidad, del Centro de Investigación de Harvard. Y ese señor ha logrado demostrar científicamente, porque hace 2500 años que se sabía en el budismo, en el confucianismo, pero ahora ya es científicamente demostrado las bondades de la meditación, de quedarse callado y respirar. Eso está, ustedes saben mucho de eso, doctor, por su condición de, además, psiquiatra, hay que ser médico, mucha neurología, y con la resonancia magnética eso se ve. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser una buena opción el enseñar esas técnicas de respiración y meditación? Es decir, yo lo digo porque personalmente yo lo utilizo. O sea, usted se queda callado 10 minutos y comienza a respirar, y la verdad es que mejora. ¿Qué alternativa y qué uso se da, si usted conoce, en la República Dominicana a esa alternativa ya científicamente demostrada? Eso es así. Muy actualizada la pregunta. Resulta que los cambios para usted lograr estabilidad, paz, armonía, incluyendo felicidad, sí, dentro de una crisis, usted tiene que activar la producción de dopamina de su cerebro. La dopamina es un químico cerebral que se encuentra en los espacios pre- y postsinápticos de una célula en el cerebro, y es la que tiene que ver, ese químico es la que tiene que ver con el placer, con la alegría, con la felicidad, con el gozo, con el bienestar. Se llama dopamina. Entonces, la dopamina, para estimularla desde el punto de vista cerebral, no se necesitan muchas cosas. Hacer ejercicio, reír, la afectividad, el amor, el sexo, la buena compañía, el buen tema, el leer, hacer zumba, hacer yoga, hacer musicoterapia, ejercicio de respiración, inspirar mucho aire por la nariz y soltarlo lentamente por la boca, en silencio, hacer soledad positiva. Esos ejercicios de yoga, de meditación, son gratis. La felicidad, el ser feliz es gratis. Poco lo saben cómo hacerlo, cómo aprender, y poco lo saben lograr. Entonces, como esto es gratis, simplemente es activar esa dopamina, ese cerebro, estimularlo para que produzca más dopamina, más serotonina, y usted pueda lograr un mejor estado de ánimo, un mejor humor, a través de esos ejercicios que son gratis. Yo pienso que el ser humano, en su parte prefrontal, que es la parte de ejecución del cerebro, puede activar esa parte prefrontal. Y pienso que lo deberíamos todos hacer, ponerlo a funcionar. Y eso puede ser dentro del área laboral, eso se puede aprender en la casa y activarse y hablar de estos temas en la casa. Y que la gente dentro de una pequeña o mediana empresa o grande empresa, hasta una empresa de 3,
que saquen un tema para hablar de algún tema importante que le esté sucediendo a algunos de ellos, y el hecho de darle la oportunidad a una persona en el trabajo de evacuar esa angustia, ese miedo, esa desesperanza, esa indefensión, poder hablarlo con alguien, decir que no está durmiendo bien, lo que le está pasando, el temor o el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la desesperanza en que se encuentra, y que alguien te escuche, que alguien te diga, eso me ha pasado a mí, pero ya yo lo superé de esta forma. Esos pensamientos, los pensamientos tipo rumiante, recuérdate cómo la vaca mastica, hace la digestión, pero vuelve a rumiar el bolo alimenticio. Así hay seres humanos que tienen pensamientos rumiantes, que siempre están rumiando pensamientos negativos, catastróficos, volviendo al pasado, siempre lo mismo, y esos pensamientos rumiantes son los que le favorecen a la angustia anticipatoria, son los que le llevan al estrés, son los que le llevan a la depresión. Entonces, bloquear esos pensamientos rumiantes de su cerebro y poner estos ejercicios de relajación, de meditación, que también ayuda. Eso es parte, Pablo, de la salud mental. Pero mire, doctor, hay un aspecto terrible que está ocurriendo mucho. Hay gente, como usted acaba de decir, muy afectada por todo esto. Entonces, el consejo que yo les pido es cómo ese empleado, ese trabajador con mucha salud mental, que ha sobrellevado bien este estrés, estas cosas terribles, debe hacer para sobrellevar a ese compañero que está histérico histórico. O sea, hay gente que está que tú te le acercas 2.5 metros y tira un brinco. Se abre el ascensor y él cree que tú vas a entrar al ascensor y ¡wow! O sea, ¿cuáles consejos ya no al afectado, sino a la víctima de esa persona que está sumamente angustiada? ¿Cómo yo, que tengo que trabajar 8 horas con este tigre que está histérico histórico, qué yo puedo hacer para sobrellevarlo? Por favor, doctor. Importante, porque hay muchas personas así. Hay muchas personas, Pablo, que la pandemia le ha activado una hiperactividad y una sensibilidad, pero sobre todo un miedo al contagiarse, y esa angustia anticipatoria, donde en todos los escenarios se está anticipando y se está viendo que lo van a contagiar, que se va a morir. Esa sensación de angustia, desesperación y de desesperanza es muy grande. Y hay muchas personas atravesando por esta situación. A esas personas, lógicamente, que están muy hipersensibles, muy hiperalertas, hay que explicarles que el miedo hay que controlar. Un miedo puede paralizar a una persona, puede bloquear su cerebro, le quita la parte de objetivizar el problema y de priorizarlo también. Y entonces esas son las personas que tienen mayores consecuencias a no dormir bien, a tener palpitaciones, taquicardia, a tener sensación de nudo de garganta, de ahogo, de que le falte el aire, a tener nerviosismo, sudoración, desesperación, sentir un corre-corre en el estómago, le puede dar diarrea, le puede dar dificultad para respirar y creer que es que ya tiene el problema del COVID-19. Y no es nada de eso. Simplemente es una angustia anticipatoria, un problema de desesperación. Y con que en el trabajo alguien le diga, tiene que calmarte, enseñarle los ejercicios de respiración, enseñarle a bloquear estos pensamientos parásitos, abrumadores, de angustia anticipatoria, pensamientos rumiantes. Ese tipo de pensamientos se puede bloquear. Se le enseña los ejercicios de respiración, usar algunos té que son también relajantes, como manzanilla, té de tilo, de tamarindo. Entonces también se le ayuda a usar leche tibia, esas cosas, hacer gárgara. Es decir, todo esto ayuda al ser humano a tranquilizarse.
a estar más tranquilo, a estar en paz, a estar en armonía. Y se logra eso cuando usted armoniza la parte interior con la parte exterior. Porque la pandemia, en lo que aparece la vacuna, todos estos largos meses vamos a estar así. Y lamentablemente República Dominicana, en los últimos meses, con los aumentos de los contagios y de las muertes, y el temor a que el sistema sanitario quiebre, mucha gente está viendo la situación. Y por eso están yendo desesperadamente a hacerse pruebas rápidas, a hacerse el PCR, algunos sin criterios de síntomas, pero es el miedo, es el pánico que hay. Por eso a la gente hay que calmar. Hay que decirle, mire, siempre use su mascarilla, mantenga el distanciamiento, lávese las manos, haga con algunas manitas limpias para que siempre usted se las pueda manejar. Pero más de ahí, no tiene que ser tampoco cosas extremas que lo lleven a esa desesperación. Lo que pasa es que esta situación yo la remitía al ciudadano más o menos normal que esta pandemia le ha afectado y está muy nervioso, todo esto. Ahora, doctor, usted sabe que existen, y usted los ha tratado, las personas hipocondríacas. Que usted le dice que le duele la nuca y a los 10 minutos a él le duele la nuca. Entonces, esa persona, esto del COVID le ha potencializado ese problema de ser hipocondríaco. Porque ahora sí es verdad, si me cayó algo mal y me está molestando, entre los síntomas está un problema gástrico. Eso es que lo tengo. Consejos para esa persona que padece, antes de esto, ya padecía ese mal. ¿Cómo hacer para manejar, incluso para manejar nosotros, a ese compañero de trabajo que no lo deja trabajar? Porque el hipocondríaco full y ahora con esta tragedia. ¿Cómo manejarnos, doctor? Interesante. Pablo, recuérdate que hay personas que por su carácter, su temperamento, por sus rasgos de personalidad, tienden mucho a somatizar, a ser hipocondríaco, como tú decías, a ser muy reactivo. Pero también hay personas que tienen rasgos obsesivos, que son exageradamente meticulosos, controladores, que les gustan tener el control de todo. Y ahora con el COVID, cuando sienten que no tienen el control de todas las circunstancias como se prevé, se sienten desarticulados, se sienten que no están en sus aguas porque no tienen el control de la limpieza, del orden, de la meticulosidad, de la psicorride, de que todo tiene que estar puntualmente. Entonces hay gente que quiere someter al otro a lavarse las manos 10 veces, 30 veces al día, a bañarse 5 veces, a tener que lavarse la cabeza 2 veces al día, de cambiar la mascarilla, desinfectarla, y unas medidas extremas, dados los rasgos de obsesividad que tiene. Y eso no ayuda. No ayuda porque desborda en esa persona sus recursos emocionales, psicológicos. Y entonces la persona que está a su lado no lo soporta, no lo aguanta, no puede vivir con esta hipervigilancia permanente 24 horas en todo lugar, en todo momento. Entonces, también esas medidas son extremas. Y por eso a esa persona hay que decirle tranquilidad. Hay que decirle organización, pero no sobre demanda, no sobre desborde, no sea tan hiperactivo, no sea tan psicorrígido, no sea tan meticuloso, no piense mucho esos pensamientos parásitos, ilusorios, de todo lo peor. Tranquilidad mental. Y esa tranquilidad mental es enseñarle muy bien, como los hablamos en principio del programa, a autorrelajarse, a autorreflexionar, a calmar el cerebro, a calmar esas expectativas, porque lo que se requiere más en estos momentos es paz, es tranquilidad, es objetivización, es que usted pueda priorizar la vida y llevar la vida, pero con autocontrol. Es lo más importante. Esos son los consejos para que el que padece todo esto, obsesivo compulsivo, hipocondríaco, todo esto. Vamos a centrarnos, si está de acuerdo, con
la víctima de ese obsesivo compulsivo, que yo trabajo al lado de él, no me deja, o sea, ese señor no me deja trabajar, me dice, pero tú tienes media hora con esa mascarilla, cambia esa mascarilla ya, porque tú has hablado mucho. O sea, esa situación, si yo me lavo las manos cuando llegué, hermano, no, vete a trabajar. O sea, ¿cómo yo me manejo para no tener una crisis en el trabajo con ese compañero, querido amigo, obsesivo compulsivo, hipocondríaco, en esta situación? En esta situación a la gente lo que hay que decirle en la parte laboral es mantener el distanciamiento social. Por eso en los trabajos se pone el distanciamiento social dentro del trabajo, para que la gente, la persona, el trabajador, guarde las medidas de los protocolos sanitarios. Se ponen medidas de desinfectar las áreas donde usted trabaja, donde usted apoya, donde pone las manos, donde utiliza los manubrios de puerta, el baño, el sanitario, todo se higieniza, la parte de la cocina, donde el área del comedor donde los trabajadores van a comer, y se le pone que vayan no a la misma hora todos a comer, para que no estén aglomerados, que vayan en diferentes horas, cada media hora entrar uno. Es decir, si se cumplen los protocolos dentro del área laboral, eso da tranquilidad. Eso da tranquilidad. Y sobre todo, yo sé que hay gente que la ansiedad la coge con fumar y quiere salir 20 minutos de la empresa a fumarse un cigarrillo porque eso lo tranquiliza. Hay otro que necesita de cada cierto tiempo autorrelajarse o llamar a la familia o hablar con alguien. Pero hay uno siempre en el trabajo también que es bueno porque es jocoso, medio cherchoso, hace el chiste, distribuye la menta, viene y estimula algo. También eso es parte de la creatividad que hay que tenerla. Por eso es importante que el recurso humano, el dueño de la empresa, pueda tener esa flexibilidad para entender esto que estamos hablando de los temores sociales, de los miedos sociales que tienen muchas personas, que no solamente lo tienen en su trabajo, Pablo, también lo tienen dentro de su casa. Y esto ha sido un tema muy importante tratarlo hoy, porque es la salud mental laboral. Y ya lo hablamos de las personas que se quedaban a trabajar desde la casa, cómo iban a cuidar la parte de la salud mental. O quisimos hablarla desde la gran empresa, como tú bien enfocaste, hasta el microempresario, al MIPYME, a esa empresa pequeña que también está en crisis, y cómo puede elaborar una estrategia de salud mental. Doctor, lo que pasa es que usted estaba en deuda con los amigos televidentes en lo que tenía que ver con el escenario del trabajo, en el ambiente laboral. Esta es una deuda que usted acaba de pagarla brillantemente, como siempre, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El afecto de siempre. Doctor José Miguel Gómez y Montero, salud mental en el enfoque matinal de CDN para ustedes. Vamos a la pausa. En la provincia Sánchez Ramírez, un hombre que es señalado como supuesto responsable de un asesinato se ha atrincherado en una casa en la que habrían varios niños, según nos informan desde allá, y nuestro corresponsal en la zona, Dauri Reyes, está en directo con nosotros con todos los detalles de lo que allí sucede. Buenos días, Dauri. Gracias, buenos días. Estamos justo en el sector La Cruz, donde ustedes pueden apreciar en esa vivienda, pues presuntamente se encuentra una persona secuestrada en estos momentos por parte de uno de los familiares de una persona que, recalcamos, en la semana pasada pues fue hallada enterrada, muerta en este propio sector. Justamente en estos momentos ustedes pueden ver el engranaje que hay en esta zona. Hay una persona, repetimos, secuestrada por parte de uno de los familiares que guarda relación con esta muerte anterior. Sin embargo, debemos resaltar que más temprano a esta transmisión, pues abordamos al coronel de la Policía Nacional de la Cruz,
quien informó de algunos detalles sobre esta situación. Sin embargo, antes de pasar al corte, pueden ver ustedes el sacerdote en estos momentos que viene a tratar de lidiar con estas personas para ver si se puede llegar hasta el lugar. Vamos a escuchar al coronel de la Policía Nacional. Bueno, tenemos una persona secuestrada aquí, un tipo atrincherado con una joven, me dicen. ¿Pero de qué se trata? O sea, ¿por dónde guarda relación esa situación? Eso viene de unos problemas que se vienen arrastrando. Ayer se apresaron unas 5 personas relacionadas con un caso que hubo un muerto en estos días. Y el muerto que encontraron enterrado. Sí, se tienen 5 personas detenidas ya con relación a ese caso. Y el supuesto matador también lo tenemos, la DICRIN ayer, la preventiva, hicieron contacto con él, lo tenemos preso. Y ese caso se viene relacionando, parece ahí. Muy bien. No hay informes de si hay personas muertas en estos momentos, algún herido. No, tenemos un herido supuestamente ahí, sí. ¿Dentro de esa casa? No, de la casa no. Y bien pueden ustedes apreciar cómo en estos momentos accesa el sacerdote hasta el lugar donde, repetimos, hay una mujer secuestrada, pues por parte de una persona que solo ha sido identificado como José. Hasta ahora no se manejan mayores datos. Sin embargo, vamos a esperar el desenlace. Ustedes pueden ver cómo en estos momentos pues está custodiada la vivienda en busca del desenlace de esta situación. Por el momento son los detalles que puedo aportar. Aquí estaremos hasta tanto tengamos otra novedad sobre este caso. Paso con ustedes al estudio. Buenos días. Buenos días, Dauri. Muchísimas gracias por esta información. Aún es confuso lo que allí ocurre, pero información que nos llega de último instante. Al parecer, el hombre acusado de asesinar a la persona que bien describía Dauri, cuyo cuerpo fue hallado enterrado hace varios días, pues era quien estaba dentro de esta vivienda y ha resultado muerto en un enfrentamiento que se ha producido justo hace unos breves instantes. Es una información que todavía está en desarrollo, a la que vamos a dar seguimiento a lo largo de nuestra programación. Mientras tanto, vamos a seguir en Enfoque Matinal y nuestro compañero Juan Manuel Medina está con nosotros, vía remota por supuesto, con la sección de tecnología. Buenos días, Juan Manuel. Muy buen día a todos los amigos televidentes, buen día querido Oscar allá en los estudios. Así es, como cada viernes estamos en el tema de tecnología y el día de hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a conversar con Sebastián Stranieri. Él es fundador y CEO de VU, una empresa de ciberseguridad, y el tema que vamos a tocar es ciberseguridad en época de pandemia, el delito cibernético, prevención, detección y respuesta. Pero antes de todo eso, quisiéramos saber quién es Sebastián Stranieri y qué es VU. Muy buen día, Sebastián. Tienes los micrófonos. Perdona. Sebastián, ¿me escuchas? Qué maldición. Hola Juan, qué increíble, anduvo todo el inicio del programa y en este momento se pinchó el audio. Mil disculpas, ¿cómo están? Buen día a todos. No hay problema, todo en orden. Quisiéramos saber quién es Sebastián Stranieri y qué es VU, porque este tema es importante de ciberseguridad. Muchas gracias, Juan. VU es una compañía de ciberseguridad enfocada en el desarrollo de soluciones de prevención de fraude y protección de identidad. Cuando vos vas y haces una transacción de bancos o cuando estás trabajando, digamos, comprando una televisión o un lavadero nuevo online, nosotros, digamos, de forma invisible protegemos, digamos, que esa transacción sea real y que sea Juan. Somos una compañía que existe hace 13 años, que de hecho tenemos como parte de nuestro directorio a la familia Vicini y al grupo Inicia, digamos, dentro de la misma. Así que muy felices de estar aquí con ustedes y de colaborar con toda República Dominicana en saber más de ciberseguridad. Muchas gracias. Ahora bien, que tú mencionaste esos puntos, quisiéramos saber, y nuestros amigos televidentes están con este interrogante de seguro, ¿en qué consiste lo que es la ciberseguridad y sus etapas? Porque hablamos de prevención, detección y respuesta ante los ciberataques. ¿Qué es eso? Bueno, es muy importante, esos 3 puntos que acabas de marcar son la clave. O sea, ciberseguridad es todo lo que rige la protección de tus datos online.
¿sí? O sea, se puede ver desde el punto de vista de un ciudadano, ¿sí? En cómo protegemos nuestra imagen, cómo protegemos nuestra cuenta de banco, cómo protegemos nuestras redes sociales, y en torno a las compañías o organismos gubernamentales es cómo protegemos toda la información que tienen de la ciudadanía, ¿sí? Y cómo protegen su negocio. Básicamente, o sea, buscamos generar, como en nuestra casa, cuando ponemos una reja o ponemos una alarma, la ciberseguridad protege todo el ambiente virtual de la empresa. Hoy, digamos, todos, bueno, el contexto no es novedad, o sea, estamos viviendo al 100% conectados y dependemos de servicios digitales, por lo cual nuestra principal responsabilidad es generar que todos esos servicios funcionen con continuidad, ¿sí? Que no se vean alterados y que nadie pueda tomar control de ese tipo de datos. Ok, tú mencionaste varias cosas que son súper importantes. Lo primero, la identidad digital. Quiero que nos explique lo que es exactamente la identidad digital y cómo un ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, puede proteger esa identidad digital en las redes sociales. Perfecto. Mira, la identidad es a lo que permite, digamos, que otra persona nos identifique. Y como bien vos decías, o sea, la identidad digital de Juan y de Sebastián es la que nosotros creamos y la que protegemos en cada sitio. Entonces, muchas veces me encuentro con ciudadanos que me dicen, no, yo prefiero no tener TikTok, prefiero no tener Facebook. Y es mejor que si no lo vas a usar, que crees ese perfil y esté ahí y vos sepas, digamos, que lo estás resguardando, porque si no, de alguna manera puede venir un usuario malintencionado, ¿sí? Y crear ese perfil y usurpártelo. Entonces, fundamental que tengamos esos perfiles creados, porque infelizmente Internet está fragmentada. Entonces permite esta distribución de nuestra identidad en distintos servicios. Entonces, si nosotros ocupamos ese lugar y al mismo tiempo protegemos las cuentas con un segundo paso, que básicamente es asociar nuestro dispositivo móvil a la cuenta de la red social, hacemos que sea mucho más difícil para un atacante que nos quiera, digamos, degradar nuestra reputación o hacernos pasar un mal momento con nuestra familia. Porque, ¿viste? Es muy fácil mentir en las redes sociales, por lo cual tenemos que protegernos y ser nuestro propio guardaespaldas. Claro, ahora que tú mencionas ese asunto de crear cuentas, aunque no se vayan a utilizar ciertas redes, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, cuando todo el mundo está en sus casas, tranquilos, utilizando estos medios electrónicos, háblanos de lo lucrativo que se ha vuelto para los ciberdelincuentes esta pandemia y este tipo de cosas. Explícanos cómo ellos pueden beneficiarse con este momento de encierro. Bueno, es tal cual. De hecho, para que te des una idea y lo sepan todos los televidentes, los delitos y las denuncias crecieron un 700% en esta época. Simplemente porque los criminales también se transforman digitalmente. Entonces, uno antes estaba, digamos, poco vinculado con la tecnología y hoy en día, digamos, al 100% conectado, somos una máquina de generar contenido. Entonces, ese contenido que generamos es información que los atacantes utilizan como ingeniería social. Entonces, vamos al ejemplo simple, cuando uno tiene que aprobar una transacción con su tarjeta de crédito, la mayoría de las preguntas que te hace un banco en general están posteadas en Instagram o están posteadas en tus redes sociales. Entonces, es muy importante que estemos atentos a dos cosas, a que no publiquemos información confidencial y no publiquemos información que no pegarías en la puerta de tu casa. Digo, si no pondrías en el carro, digamos, esa información o en la puerta de tu casa, no la publiques en las redes sociales. Y la segunda, estemos muy atentos a las ofertas que sean novedosas o que sean demasiado sorpresa. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque los atacantes están tomando esa iniciativa, ¿sí? O incluso se están haciendo pasar por las marcas en Twitter. Vos sabés muy bien que cuando uno está enojado, y más los que por ahí tenemos unos cientos de seguidores, aprovechan las redes sociales para el reclamo. Bueno, el atacante sabe eso. Entonces está esperando, viendo el timeline del banco, entonces te responden ellos la cuenta, te responden la información y te toman toda la información necesaria para hacer un account takeover o tomar control de tu cuenta. Entonces, a estar muy atentos en la información falsa online. Así es, Sebastián. Mira, ahora que tú tocaste también esos puntos, la semana pasada estuvimos conversando en el programa referente a un video que anduvo en las redes sociales acá en el país, en WhatsApp principalmente, sobre una persona que hacía una denuncia de que alguien lo había llamado del banco y le había estado pidiendo informaciones. Entonces, en República Dominicana, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 5307 establece sanciones para lo que es el robo de identidad a través de los medios electrónicos. Pero también ese delito tenía ingeniería social y tenía lo que era el enmascaramiento de llamada.
Surgido eso, y en base a lo que tú hablaste, quiero que nos hables de los problemas más comunes, principalmente en los bancos. ¿Cuáles son esos inconvenientes que suceden? Y con eso, entonces, nos despedimos. Buenísimo. Vamos. Bueno, este caso que vos contabas es un caso que creció exponencialmente, porque antes este tipo de robos se daban en persona también, ¿no? O sea, alguien que se acerca cuando estás en el cajero automático con la intención de ayudarte, ¿sí? Y tratando de recuperar algo de información. Otro caso que ha crecido, digamos, exponencialmente es el de phishing. O sea, los emails que tratan de hacerse pasar por el banco o por la entidad financiera diciéndote, oye Juan, han hecho una transacción de 15.000 euros o 15.000 dólares, por favor, confirmanos o denegala aquí. Entonces, en base a eso, te piden que pongas algunos datos importantes tuyos, usuario, clave o token. Es importante que todos sepan, nadie les tiene que pedir ni usuario, ni contraseña, ni token, solamente en la página web del banco. Y si tienen dudas, se bajan la aplicación del banco. No hay nada más seguro que operar desde la aplicación del banco. Y otra técnica que se está usando hoy en día muchísimo es a través del correo, el buzón de voz del teléfono. Vos sabés que muchas opciones de segundo paso es que te envíen un mensaje hablado del código que no tenés que utilizar en el banco. Entonces es muy importante que cambiemos el código de acceso al buzón de voz, ¿sí? Y que podamos generar las reglas básicas de trabajo seguro. Así es. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu participación el día de hoy. Próximamente nos vamos a conectar para hacer otra entrega. Agradecemos a todos los amigos televidentes que han sintonizado el día de hoy Enfoque Matinal y espero poder encontrarnos nuevamente la próxima semana. Manténgase en sintonía con el canal. Muchas gracias. Hasta luego.